porque los micrófonos son muy sensibles, captan todo. Corber. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, radio escuchas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Hoy estamos en un programa más de Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual y tenemos la dicha y el privilegio de contar con un regalazo de nuestro Señor, en donde estamos ahora. Por aquí, si ustedes pueden observar, tenemos las reliquias de un santo que es San Charles. Y tenemos por ahí también la valiosa ayuda y presencia de nuestro presbítero Jonathan Ángeles Valencia, que es párroco de Nuestra Señora del Líbano en Puebla, de la diócesis maronita aquí en México. Bienvenido, padre Jonathan. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por el estado. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el espacio y por el tiempo que nos dan en su programa. Ok. Pues aquí el programa que estamos ahorita realizando es un programa en donde lo vamos a hacer algunas preguntas sobre qué es la iglesia maronita. Ok, muy bien. Pues la iglesia maronita católica, tenemos que recalcar eso que es muy importante, iglesia católica maronita, nace en el oriente, a finales del IV siglo, principios del V siglo, en las montañas entre la frontera de lo que actualmente es Siria y Turquía, vive un monje de nombre Marón. Él, por escapar de las persecuciones y buscando también una vida de eremita, decide irse a las montañas. Y es allí donde empieza pues esta gran historia, gran tradición que es parte de nuestra Iglesia Universal. La gente lo acude a buscar para que los confiese, para que les celebre la Eucaristía, los aconseje, los consuele. Entonces poco a poco se hace famoso San Marón y la gente lo va a buscar. Con el paso de los años, los jóvenes quieren seguir ese mismo estilo de vida que lleva San Marón. Como bien sabemos, un tiempo en la iglesia primitiva nace el deseo de servir a Dios en la soledad, alejado del mundo, del bullicio del mundo. Entonces San Marón fue uno de estos ermitaños que se dedicó a vivir a la intemperie, y después, ya con el paso de los años, se empezó a construir allí en donde él habitó un monasterio con los jóvenes que llegaban a querer tener ese mismo estilo de vida. Entonces ya después de que los formaba y buscaban pues de alguna otra forma servir a Dios, él los empezó a mandar a todos los lugares a predicar la palabra de Dios, que era el objetivo, ¿no? Entonces los conocían como los hijos de San Marón, que con el tiempo se convierte en maronitas, los maronitas. Entonces San Marón es, podríamos decirlo, como el pilar de nuestra tradición maronita, pero que también pues San Marón, al ser de cerca de Antioquía, que era una de las antiguas 5 sedes de la Iglesia Católica Universal, pues él trae la tradición antioquena, pero al estar entre la frontera con Siria,
y también pues ellos estudiaban esta tradición, la tradición siria. Entonces el rito maronita católico está compuesto de la tradición antioquena y siriaca, por eso decimos que es un rito de tradición siro-antioquena, de estas dos grandes tradiciones antiguas de la Iglesia Católica. Entonces de allí empieza a crecer este nombre de los maronitas. Con el paso de los años, pues debido a las persecuciones, a las guerras de Oriente, pues se pensó incluso en un tiempo que los maronitas ya no había quedado absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera tradición y mucho menos sacerdotes o ermitaños. Pero la realidad es que estaban ocultos porque en el Líbano, en lo que actualmente es el Líbano, existe un gran valle, como el tipo cañón del Sumidero, cañón de Estados Unidos, pero que solamente se puede acceder por veredas. Entonces, muchos maronitas, ermitaños, sacerdotes, incluso el patriarca, se refugiaron por mucho tiempo en este valle, el Valle Santo se llama, el Valle de Kadishat. Entonces, por un tiempo, la Santa Sede en Roma pensó que maronitas ya no habían quedado en el mundo, que habían sido totalmente exterminados por las persecuciones cristianas. Resurge de nuevo, pues, el que sí existían maronitas, van a Roma con el patriarca y el Santo Padre les cede un espacio en Roma para que se formara allí el primer colegio pontificio maronita, que actualmente sigue en Roma funcionando, donde van los sacerdotes a estudiar a Roma, donde tienen un obispo como rector y donde el patriarca, pues actualmente nuestro patriarca Bechara Ray es cardenal de la Iglesia Católica y asiste mucho a Roma, está muy cercano al Papa Francisco, y de hecho el Papa Francisco busca o tiene ese gran afecto a los maronitas del mundo, porque él un tiempo, cuando fue cardenal en Buenos Aires, se dedicó a llevar de cerca a los maronitas de Argentina, de Buenos Aires. Entonces los maronitas, con el paso de los años, debido a la falta de empleo, a las guerras, empezaron a emigrar fuera del país. Entonces muchos llegaron a América. Aquí a México específicamente muchos llegaron por el puerto de Veracruz, por Mérida, también Yucatán, y muchas familias se establecieron en pues, lo que es nuestro estado de Veracruz, y muchos otros empezaban a emigrar a Puebla, Ciudad de México, a otros estados, ¿no? Que les recordara pues un poco, sobre todo el ambiente de la montaña, ¿no? En Hidalgo hay muchas familias también. Entonces es así como llegan los maronitas a México y traen pues con ellos su fe. Ya con el paso de los años ya vienen también con esa devoción a San Charbel, porque hablando de San Charbel, pues San Charbel es en realidad reciente, ¿no? Estamos hablando de finales del 1800, principios del 1900, la vida de San Charbel. Pero bueno, ellos traían su fe y esa fe pues los ha hecho, incluso ahora que el Líbano atraviesa una situación compleja, pues sigue siendo la fe lo que los sostiene, ¿no? Es un pueblo muy aguerrido, no se deja intimidar por nada, ¿no? A pesar de las guerras, persecuciones. Hace algunos años veíamos la gran explosión que sucedió en Beirut y eso no los detiene, ¿no? Ellos al contrario pues siguen adelante. Muchos otros ya desde otros países, ¿no? Donde han emigrado. Entonces esos son los maronitas a grandes rasgos. Aquí en México, hace 27 años, por un decreto de San Juan Pablo II, se decide erigir la diócesis maronita de México. Actualmente estamos con algunas parroquias en algunos estados del país. Nuestro obispo actual, George Sada Villunes, es el segundo obispo de los maronitas aquí en México. Y bueno, pues las parroquias con las cuales contamos en el territorio nacional es una en Chihuahua, dedicada a San Charbel, una en Saltillo, Coahuila, dedicada a San Charbel, una en Guadalajara, que también están próximamente por empezar a construir el santuario de San Charbel en Guadalajara, en Atlacomulco específicamente. En Ciudad de México está la sede del obispo, que es la Catedral Maronita, que es Nuestra Señora de Valvanera, en el centro histórico de la Ciudad de México, entre Correo Mayor, Uruguay. En la misma Ciudad de México está la casa de los monjes de la orden libanesa maronita, a la orden que perteneció San Charbel,
Ellos tienen también a su cargo la parroquia de Nuestra Señora del Líbano, en Ciudad de México. Un servidor está en la ciudad de Puebla, igual en la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Líbano. Está una parroquia en construcción en la ciudad de Pachuca, que también va a estar dedicada a San Charbel. Entonces, somos hay monjes de la orden libanesa maronita, hay un monje misionero del Líbano que vive en Guadalajara. Recientemente acaba de llegar un sacerdote igual libanés que estuvo mucho tiempo viviendo en Sudamérica, y él pertenece a la orden mariamita, que es otra orden también ahí del Líbano, y de ahí en fuera pues estamos los sacerdotes diocesanos de aquí, de México, ¿no? Una realidad también es que antes se pensaba que solamente eran los de descendencia, los libaneses, que podrían acceder a este tipo de realidad, ¿no? De aprender el rito, estar como sacerdotes, pero nuestro obispo actual fue el primero que abre las puertas a los mexicanos, que no tenemos ninguna descendencia de libanesa u oriental, a ser sacerdotes de la eparquía maronita de México. Así es. Entonces ese es un poco de la historia de los maronitas. Los maronitas, sí, es interesante, ¿no? Claro. Sí cuentan con seminarios aquí en lo que es la diócesis de aquí en México. No contamos con un seminario. De hecho, por lo general, a nosotros, los pocos diocesanos que somos, nos formamos en el extranjero. Por ejemplo, a mí me tocó vivir 5 años en Roma. Allí hice toda mi preparación filosófica, teológica, y después me tocó vivir medio año al Líbano para aprender la liturgia maronita, que comprende, pues bueno, la lengua aramea, que es la lengua de nuestro Señor Jesucristo, también un poco la inculturización en los ambientes de las familias libanesas. Entonces, aprender un poco todo lo que conlleva el ser maronita. El ser maronita, sí. Y, perdón que interrumpa, tenemos actualmente un seminarista en la Ciudad de México. Como no tenemos un espacio donde ellos reciban su formación, se ha decidido que este seminarista pues estudie en la Pontificia de México y viva en las residencias de la Pontificia de México. Exactamente. Entonces, aquí lo importante es recalcar que el estudio de los sacerdotes o de los seminaristas que aspiran a estar en la diócesis maronita es la misma en cuanto al estudio como a los padres de las diócesis latinas. Es el mismo tronco, ¿no? Tronco común, sí, para todos. Misma formación de la doctrina de la Iglesia. Entonces, lo único que se diferencia en el curso de la formación es aprender a la liturgia del rito maronita. Y el rito maronita pertenece a uno de los 23 ritos católicos alrededor del mundo que componen la Iglesia Universal, con su propio derecho canónico de las iglesias orientales. Y por ejemplo, yo que estoy en Puebla, en la parroquia de Nuestra Señora del Líbano, pues pertenece a la jurisdicción maronita. Por comunión, pues estamos cercanos al arzobispo de Puebla, pero toda así que lo que se hace dentro de nuestra parroquia depende de nuestro obispo maronita. Así es. Correcto. Bueno, entonces ya hablamos aquí de la fundación, los fundadores y el rito que celebran. ¿Cuál es el rito que celebran? El rito que celebramos, bueno, es un rito que muchas veces la primera vez que lo escucha la gente queda en shock. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Sí. La gente sí, al principio como que se saca de onda, como dijeran ahora. Pero lo que es la misma estructura del rito latino, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, obviamente los tiempos son distintos y las oraciones totalmente distintas, ¿no? Son oraciones un poco más largas, muy profundas en realidad. La liturgia oriental en general no ha mutado tanto como la liturgia occidental, la latina. La liturgia oriental mantiene sus raíces, ¿no? Que eso es muy importante. San Juan Pablo II hablaba de la importancia de mantener las raíces de las iglesias orientales, de no mutarlas, no reducirlas, que se viviera el espíritu oriental al 100%, ¿no? Entonces es por eso que conservamos todavía esta esencia, ¿no? Como nació el rito y como sigue siendo, ¿no? Entonces
Las oraciones son muy profundas, algo largas. Utilizamos el arameo. Aquí en México pues estamos acostumbrados, es el español nuestra lengua madre. Entonces las misas yo creo que están divididas en un 80% en español y un 20% en lengua aramea. Exactamente. Por ejemplo, el rito de la paz se da inmediatamente después de presentar las ofrendas, por ejemplo. Sí. Y una característica del rito de la paz es que sale del altar hacia el pueblo. Entonces eso es muy bonito porque el sacerdote besa el altar, toca las ofrendas, y por lo general los monaguillos o los niños que están en la misa suben al altar a recibir la paz del sacerdote, y ellos se encargan de distribuir la paz a toda la feligresía, comunidad, exactamente. Pero algo a mí que me sorprende mucho es que a nosotros mexicanos nos encanta el rito maronita. Sí, es aunque a veces es la bonito. primera vez no lo entendemos, Sí. pero ya después cuando vamos tomándole ese sabor, viviendo la espiritualidad, escuchando las oraciones y todo, la verdad estremece, ¿no? Y la gente le gusta mucho asistir al rito maronita. Sí, a mí me sucedió, tuve una experiencia en ese sentido que entré en shock, porque estaba muy adaptado a la iglesia católica y al rito romano, ¿verdad? Y cuando mi esposa me dice, vamos a acompañar a mi mamá, que vamos a ir a la Eucaristía de los maronitas. Sí, es algo, sí, como te decía, entra una vez en shock. Pero, así, capitán, permítame hacerle una corrección nada más pequeña en cuanto a los términos. Cuando hablamos del catolicismo, hablamos de todos aquellos que estamos en comunión con Roma. Sí. Entonces, estos 23 ritos, que algún tiempo algunos de ellos estuvieron separados de Roma, pero que ya han regresado con el paso de los siglos, el maronismo nunca se separa de Roma, nunca rompe con Roma. Por ejemplo, si tú en internet buscas Iglesia Ortodoxa Maronita, no aparece. Sí. Pero puedes encontrar Iglesia Ortodoxa Copta, Iglesia Ortodoxa Bizantina. Pero los maronitas nunca nos separamos de la comunión con Roma. Entonces, es que sucede mucho, simplemente es una cuestión de corregir. Cuando hablamos de católicos, somos católicos tanto los maronitas como los latinos. Entonces, decimos, me preguntan, por ejemplo, a mí a veces, si vamos a la misa católica, ¿estamos fallando aquí con usted? Digo, no, a ver, somos todos católicos, vas tú a la misa latina, es católica, vas tú a la misa maronita, es católica, no pasa nada, estamos dentro de esa comunión con Roma. Sí, yo a mí en la presentación claramente tenía yo que haberla presentado como la Iglesia Católica Maronita, ¿no? Ah, sí. Porque al final están en comunión Claro. con el Papa, ¿no? Claro. Están en un totalmente hermanismo, Comunión, total comunión con la Iglesia Universal. Exactamente. Entonces, esos somos los maronitas. Los maronitas. Bueno, ¿y ocupan un calendario? ¿Qué calendario llevan? Sí. Hablando desde el punto de vista litúrgico. Desde el punto de vista litúrgico, nosotros llevamos el calendario antiguo, que, si no me equivoco, en un tiempo en la reforma de la Iglesia Latina, se cambia el calendario gregoriano, si no me equivoco. Pero anteriormente se utilizaba el calendario del calendario Adriano, que es el que nosotros todavía seguimos manejando. No es que nos hayamos quedado atrás en el tiempo, ¿no? Simplemente que, como te decía hace algunos minutos, se busca mantener la esencia de lo que es. Por ejemplo, nosotros acabamos de cambiar de ciclo litúrgico, iniciamos ya el ciclo litúrgico de la consagración y dedicación de la iglesia, que va acompañado con el ciclo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos 7 ciclos al interno de la liturgia maronita. Y nuestras lecturas, por ejemplo, nosotros tenemos un misal propio y un leccionario propio, donde cada día, de acuerdo a la misa, se leen las propias lecturas. Entonces, aquí en México, la verdad, pues, si tú te vas a la parroquia de Chihuahua,
el padre vive toda la liturgia 100% maronita, no hay ningún cambio, igual el padre de Saltillo. La verdad que aquí en Puebla, donde estoy yo, ha costado un poco trabajo, ¿no? El hacer entender a la gente que hay todo un propio para el rito, ¿no? Entonces, por lo tanto, al menos los domingos yo trato de que se pongan las lecturas del rito maronita. Entre semana, luego me pasa, ¿no? Oiga, padre, pero no coincide, la gente ya va con sus leccionarios, misales leccionarios a la misa, y me dice, es que no están leyendo la lectura correcta, ¿no? Sí. Entonces, pues, les tengo que volver a explicar, ¿no? Sí. Pero, digo, pues es cuestión de formación, es cuestión de tiempo, pero nosotros tenemos nuestra propia liturgia con estos 7 ciclos, que ahorita le comento el 6 de noviembre, pues iniciamos este nuevo ciclo, renovamos el ciclo, que aquí en la Iglesia Latina será a partir del primer domingo de Adviento, ¿no? Que se renueva el ciclo litúrgico. Sí, el 20 de este mes se celebra Cristo Rey, y Cristo al Rey. Siguiente semana ya estamos hablando de la primera semana de Adviento. Exactamente. El primer domingo de Adviento. Entonces, nosotros manejamos nuestro propio ciclo, nuestro propio misal, nuestras propias lecturas. Es así como se compone la liturgia, el rito. O sea, tienen su propio leccionario, su propio... Sí, leccionario. Sí. Misal y leccionario. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, pues están en comunión con el Vaticano. ¿verdad? Claro que totalmente, sí, en su totalidad. En su totalidad, ¿no? ¿Y cómo está la estructura eclesiástica y su oficina? Ya que nos comentó usted que están en la catedral, está en el Centro Histórico de México, en la calle de Uruguay, ¿no? Sí. Pero sí, su estructura eclesiástica. Nuestra estructura eclesiástica, bueno, aquí en México la cabeza de la diócesis es nuestro obispo, que es así que la cabeza del rito aquí en México, ¿no? Él también es visitador apostólico en Centroamérica y Venezuela, que son también lugares donde hay comunidades maronitas muy pequeñas, pero que también tienen su pastor, ¿no? Él como visitador apostólico. Está el obispo, después están los sacerdotes, y tenemos un diácono permanente y un seminarista. Entonces, y también dentro de los sacerdotes están también pues, las órdenes que están aquí en México, ¿no? La orden libanesa maronita, los misioneros maronitas, el padre que acaba de llegar, que es de la orden mariamita. Entonces estamos dentro de esa estructura. Si nos vamos un poco más a lo universal, el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro patriarca de la Iglesia maronita, que es la cabeza del rito, y después ya nuestro obispo. El que habla usted ya está en el Líbano, ¿no? Él vive en el Líbano. Sí, él es patriarca de todo el Oriente y de los maronitas. Okay. Sí. Y en tercer nivel estaría ya su obispo de aquí de México, ¿no? El obispo o los obispos de las diócesis. Le voy a comentar una particularidad del patriarca. El patriarca maronita viene elegido por el sínodo maronita, de los obispos maronitas, tanto del Líbano como los de la diáspora, les llaman ellos. Entonces, cuando sale elegido dentro de los mismos obispos, lo primero que tiene que hacer es, ya ahora sí que por di per se, tomar el nombre de Pedro. De hecho, es Bechara. Pedro es Bechara. ¿Por qué? Porque él representa la iglesia de Antioquía. Entonces, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, el que fundó la comunidad de Antioquía fue Pedro. Y fue allí como el primer obispo. Entonces, es particular, por ejemplo, cuando vemos las dos fotos del Santo Padre Francisco y de nuestro patriarca. Una vez me preguntaron, ¿quién fue el primero? Pues obviamente la sede de Antioquía. Pedro, antes de llegar a Roma, pasa por Antioquía, ¿no? Sí. Entonces, todos nuestros patriarcas tienen que tomar el nombre de Pedro por la sede de Antioquía. E inmediatamente, obviamente, el Santo Padre lo confirma y el patriarca tiene que viajar a Roma para que en una Eucaristía ¿cómo podríamos decirlo?, se adhiera a la comunión con Roma. Sí. Se confirme la comunión con Roma en una misa con el obispo, con el Santo Padre. Entonces, y por lo general, meses después lo vuelven cardenal de la iglesia.
Entonces, sí pasa a formar parte del cardenalato. Incluso pues, hasta algún día puede llegar a ser papa, ¿no? Papa, sí. Exactamente. Sí, porque en Antioquía creo que fue donde por primera vez se nombraron cristianos, ¿no? Católicos, sí. Ahí, ¿no? Católicos universal. Sí. Y bueno, no sé si podemos ampliar más lo que significa la Iglesia Católica Maronita, ¿no? Se puede ampliar un poquito más del concepto que usted nos ha presentado a lo que se vive realmente, ¿no? Claro, pues mira, ¿qué podríamos decir en el concepto de Iglesia Católica Maronita? Yo creo que las tres palabras, Iglesia Católica Maronita, nos da a entender pues que es parte de la Iglesia de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza, que tiene al Santo Padre como su sucesor, el sucesor de Pedro, que tenemos un patriarca, que tenemos nuestros obispos, que tenemos una liturgia propia, que tenemos un derecho canónico propio, que estamos dentro de esa rama de la Iglesia Universal, ¿no? Y que comparte también pues esta antigua tradición, ¿no? Siro-antioquena, que es parte de la Iglesia Universal y que siempre ha estado en comunión con la Iglesia de Roma, ¿no? Que es también algo muy importante. Sobre todo porque en estos tiempos están creciendo hacia algunos estados de México pues estas diócesis ortodoxas también, ¿no? Por ejemplo, te vas al Estado de México y ya hay iglesias ortodoxas, ¿no? Que son cristianas, pero no son católicas. Entonces no están en comunión con el Santo Padre. Entonces esa parte también está creciendo, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México u otros estados que también tienen sus iglesias ortodoxas. Sí, bueno, y aquí, ya nos explicó usted cuántas iglesias maronitas había en la Ciudad de México, ¿no? O en toda la República, en el país, ¿no? Así es. Estamos hablando que hay una en Chihuahua, Saltillo, Guadalajara, 2 en Ciudad de México, incluida la Catedral. En Puebla hay 6, y se está terminando de construir en Pachuca el templo de San Charbel también. Sí, que es nuestro santo más conocido. Sí, exactamente. Bueno, y aquí pues yo creo que redunda mucho la pregunta en el santo que realmente veneramos en la Iglesia Católica Maronita, ¿no? Que viene siendo San Charbel, ¿no? Pues mire, cuando hablamos de los santos maronitas hay muchísimos. Estamos hablando que pues es una tradición desde el siglo V. Hay muchos santos orientales maronitas, pero el primer santo ya canonizado como lo conocemos ahora, como la Iglesia Católica Universal lo hace con todos estos procesos, primero de beatificación, después de canonización, ya fue San Charbel. Entonces él es el primero que se canoniza de esta forma como la conocemos, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, años después se canoniza el Santo Padre a Santa Rebeca, Santa Rafca, que es una santa maronita también, con una vida muy interesante acerca del dolor. Después tenemos a San Nemetala, al Jardini, que también él fue, por ejemplo, el profesor de San Charbel en el monasterio. Tenemos un beato que es el beato Esteban, que también, por ejemplo, su cuerpo está totalmente incorrupto. Y ahí se está iniciando apenas los procesos de otros monjes, que pues, es lo que abunda en el maronismo, para llegar a los altares, ¿no? Entonces San Charbel pues es el que se ha dado a conocer muy bien en nuestro país y en todas las familias, ¿no? Sí, más que nada fue la beatificación, no sé, corríjame usted, si fue el Santo Papa Pablo VI, ¿verdad? Creo que en 1977 lo beatificó, o fue cuando lo canonizó. Pues mire, estamos por cumplir 50 años, entonces si no me equivoco es en el 77, sí, 50 años de la canonización. De hecho apenas recordamos esta fecha en octubre. En octubre se recordó la canonización. Y precisamente, bueno, pues esa es
Estamos por acercarnos a los 50 años de la canonización y a los 200 años de su nacimiento. Sí. En el proceso usted hablaba de que hay ciertos puntos, ¿verdad?, para poder ser primero beatificado y después canonizado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aquí, ¿qué hizo San Charles para poder ser santo y canonizado por la Iglesia Católica? Y me salté uno. Sí. Antes de ser beato es venerable. Entonces, ¿qué hizo San Charbel? Bueno, pues ya en vida se le atribuía pues una gran sensibilidad a Dios. O sea, fue un hombre, podríamos decirlo así, un hombre santo también ya en vida. Su vida pues fue en total silencio, ¿no? Vivida en humildad, en obediencia. Entonces, y muchas virtudes más, ¿no? Ayer, por ejemplo, en mi parroquia me tocó hablar de 3 virtudes del santo, ¿no? Humildad, obediencia y silencio. Entonces, él se consideraba el humilde de los humildes, ¿no? Entonces, su vida siempre fue buscar ser una ofrenda para Dios en estas 3 virtudes y más. Pero ya en vida, un día los compañeros de monasterio, los hermanos del monasterio, le intentaron jugar una broma. Todos en sus celdas tenían una lámpara de aceite. Entonces le llegaron y le cambiaron el aceite por agua. Entonces él llega a su celda, lo que va a hacer de costumbre, va a encender la lámpara y la lámpara enciende. Entonces pues los que le hicieron la broma van a ver y no pueden creer, ¿no? Ni me imagino que se acercaron a ver si ya había cambiado el agua por el aceite. O tenía por ahí su reserva de aceite. Exactamente. ¿No? Y no, efectivamente era el agua y la lámpara encendida, ¿no? Sí. Entonces, pues sí lo tenían como un hombre santo, ¿no? Después de varios años allí en el monasterio, a través de un discernimiento, se va a vivir su superior le da permiso de irse a vivir a la ermita. Y allí también, pues, ¿a qué se dedica? A consolar y a bendecir, ¿no? Exacto. Mi querido presbítero, vamos a tener un breve espacio. Okay. Continuamos con la plática de la santidad de San Charbel. Claro que sí. Y entramos a los comerciales. Muy bien, claro que sí. En breve segundo regresamos aquí en Radio Corbel, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativos 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 4700 42 42 68 39. El pulmón de Córdoba te necesita. Parque Ecológico de Pasocoyol. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez.
Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, Calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Regresamos al tema de la Iglesia Católica Maronita y con el Santo San Charbel para que nos dé el presbítero Jonathan una explicación más amplia en relación a su santidad. Muy bien, gracias. Pues les comentaba que ya en vida pues tenía esta fama, ¿no?, de ser un hombre de Dios. Después, con el milagro de la lámpara, bueno, se comprobaba que pues efectivamente, ¿no?, su vida, tanto espiritual como ascética, porque también fue un hombre muy asceta, muy desprendido de las cosas de este mundo, de las comodidades, pues se fue a vivir a la ermita de San Pedro y San Pablo en Anaya, y ahí inicia su camino ermitaño, vivir solo allí en la montaña, pero su superior le encomendó algo muy importante, que a la gente que llegara a visitarlo la atendiera, la confesara, la consolara, celebrara Eucaristías pues con ellos también. Entonces la gente llegaba a visitarlo mucho, ¿no? En ese tiempo pues difícil poder llegar a accesar a esa montaña, ¿no?, que actualmente pues es un santuario muy conocido allí en Líbano, pero él se dedicó a eso, ¿no?, a atender a la gente también que llegaba. Tenía su gran parte de su vida en el silencio, en la oración, en la adoración, pero también cuando llegaba la gente los recibía. Entonces, eso fue por muchos años la vida como ermitaño. Ya cerca de en la víspera de la Navidad, es que fallece. Entonces, ya con el paso del tiempo, comienzan a suceder eventos sobrenaturales en la tumba. De hecho, en la ermita del monasterio,
no hay mucha distancia actualmente. Yo creo que en ese entonces por la caminata tenían que recorrer al menos 5 kilómetros. Pero la gente desde lejos veía que salía una luz muy fuerte del monasterio donde estaba la tumba. Entonces llegaban a tocarle a los monjes, ¿no? Oye, ¿dejaron alguna luz prendida o qué pasa, no? Entonces los monjes no veían eso. Entonces, hasta que se dan cuenta que pues es una cosa de Dios, deciden sacar el cuerpo del sepulcro y se dan cuenta que el cuerpo está totalmente incorrupto y inundado o bañado totalmente en sudor y sangre. Entonces empiezan todas estas cuestiones o sucesos sobrenaturales. La gente se empieza a llevar a sus casas algodones con el sudor y la sangre de San Charbel. Empiezan a sanar muchas personas, empieza a haber pues también conversión. Y aquí también algo interesante, ¿no? No solamente llegaban los maronitas, llegaban ortodoxos, llegaban musulmanes que les hacía un favor, ¿no? San Charbel. Y por otro tiempo vuelven a enterrar el cuerpo y cuando lo vuelven a exhumar, otra vez encuentran que el cuerpo está totalmente completo y sigue todavía exudando sudor y sangre. Y ahí es cuando viene el milagro más grande que le da la canonización, ¿no? Podríamos decirlo así, que es cuando sana a una señora enferma de cáncer que hasta el día de hoy vive. Ya estaba pues prácticamente desahuciada, ¿no? La señora, los hijos van a visitar la tumba y se llevan el algodón con el aceite y la sangre y llegan con la mamá y les dice: fuimos a la tumba, pídele al santo que te ayude, ¿no? Entonces en esa noche, en un sueño para ella, pues llega un monje con barbas blancas, pero llega acompañado por otro monje y le dice en el sueño: te vengo a operar. Entonces algo extraño, pues la mujer se asombra en el sueño y empieza a sentir cómo le está tocando, ¿no? Le está haciendo algo. Y todavía le dice San Charbel: te voy a dejar una señal para que crean que fui yo. Le dejó un hilo colgando y la cicatriz. Entonces empiezan los estudios y efectivamente la señora sana del cáncer que tenía, vive hasta ahora, está yo creo que cerca en los 90 años. Y cada año, previo a la fiesta de San Charbel, organiza una peregrinación multitudinaria con la Santa Eucaristía. Por los monjes la llevan también y van de la ermita hacia la tumba. Entonces ese es el milagro que le da pues, le da la canonización, ¿no? Y ya pues con el paso de los años sigue siendo un santo muy, muy concurrido, ¿no? Yo tuve la gran oportunidad de, cuando viví en el Líbano, me quedé una semana en el monasterio y me comentaban los monjes, ¿no? Incluso llegaron tibetanos en esa semana, tibetanos que fueron por su imagen de San Charbel para llevársela a este templo. Digo, para los que nos están escuchando pueden decir, pues, que mal, ¿no? Sí. Pero pues también musulmanes, tibetanos en este caso, en esa ocasión, se llevaron su imagen, ¿no? Para pedirle al santo que siguiera intercediendo por ellos. Y por ejemplo, yo ahora en Puebla, desde este año, inicié una peregrinación con unas reliquias que el obispo nos trajo del Líbano, en las distintas parroquias que nos dan permiso de llegar y celebrar el rito y llevarle las reliquias. Entonces de ahí nace esta idea de por qué solamente tener un espacio donde llevarlas, ¿no? ¿Por qué no las llevamos a todo el país? Entonces, pues bueno, después de una serie de trámites, la Conferencia Episcopal Mexicana nos dio luz verde para poder hacer esta peregrinación por las diócesis de México con las reliquias de primero y de segundo grado de San Charbel. Y pues efectivamente aquí les traigo trae usted un folder con el título de la peregrinación, que se llama San Charbel, bendiciendo y consolando nuestra patria. Que bueno, pues como bien sabemos, tanto hace falta de la bendición y del consuelo, de nuestros santos,
para que Dios pues nos ayude, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es peregrinar por las diócesis, visitar también las comunidades maronitas que no tienen una parroquia maronita en su estado, y estar con ellos, visitarlos y bueno, pues pedir la intercesión de San Charbel para que pues nos ayude, ¿no? En estos tiempos pues difíciles que vivimos como sociedad, ¿no? Sí. Tiempos turbios. Y nos comentaba un monje maronita, dice, pues él cuando vivió había tiempos difíciles en el Líbano, había guerra, seguía la persecución y la gente llegaba y pues él con su bendición consolaba también, ¿no? Sí. a su pueblo. Y pues también imaginándonos que pues él nunca pensó que iba a iba a ser conocido en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Nunca pensó que su silencio pues tan elocuente pues fuera ahora reconocido y que es de gran ayuda para la iglesia en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, sí. Sí, lo más importante, el silencio, que a veces como seres humanos no podemos No guardar podemos el guardar silencio y no podemos Sí, tenerlo, ¿no? Nos cuesta trabajo guardar silencio. Pero dice el libro el cardenal Sara, escribió un libro muy bonito acerca del silencio, Robert Sara. En el silencio es donde encontramos a Dios, ¿no? Y San Charbel lo logró en el silencio. Entonces nosotros también muchas veces tenemos que cerrar las puertas y ventanas de nuestra existencia y dejar que Dios nos hable en el silencio, ¿no? Sí. Que es algo que hace falta en estos tiempos. Entonces, pues con esta peregrinación esperamos llegar a mucha gente necesitada. Por eso es conocido como patrón de los que sufren en el alma y en el cuerpo, ¿no? San Charbel. Y pues bueno, tenemos nuestras redes sociales también para que la gente nos siga, para que sepa los destinos que a partir de febrero vamos a visitar. Se llama las redes sociales Facebook, Instagram, San Charbel en México. Nuestra página web www.sancharbelemexico.mx. Esas son nuestras redes sociales y nuestra página web para los que nos quieran seguir y conocer las redes sociales y todo el itinerario de la ruta con las reliquias. Esperamos empezar por el sur, después venir al centro del país y después irnos al norte. Así es. Sí. Haciendo un poquito de reflexión y escuchando esta verdadera historia de un santo tan grande como es San Charbel, hablaba usted de que estaba en su tumba con sangre y sudor, ¿no? Creo que estaba reflejando ese pasaje de Jesucristo en el huerto, ¿no? Que también sudó sangre, ¿no? Sí. Que fue algo... Sí. Digo, ahora que lo dice, pues sí, en realidad tiene ese acercamiento con este pasaje del Evangelio, ¿no? Pero San Charbel fue un amante de la Eucaristía. Fue un amante de la Eucaristía. Las biografías que se han hecho de él, todas coinciden que pasaba grandes horas, ¿no? De frente a la Eucaristía. Era un hombre totalmente eucarístico. Y yo creo que pues eso le vale mucho, ¿no? En todo esto que se vive acerca de su espiritualidad. Y que es también lo que tenemos que aprender de los santos, ¿no? Los santos son nuestros hermanos mayores y los santos nos enseñan qué vida tenemos que seguir para poder buscar esa vida de la gracia y estar cercanos a Dios y llegar a la eternidad, que es nuestra meta final, ¿no? Sí, al final Dios nos está llamando a ser santos, ¿no? Exactamente. Y creo que ellos son los maestros, claro, de que sí puede uno llegar a la santidad, claro, en base a claro. al ejemplo que ellos predicaron. Claro, no, absolutamente. Y pues en estos tiempos la adoración, que es algo que se nos está olvidando, que es algo que después de la pandemia nos está costando retomar, es algo que debe estar allí. Yo le digo a mis feligreses en las homilías, tenemos que regresar a Cristo al centro de nuestra sociedad, Cristo al centro de nuestras familias, Cristo al centro de nuestros matrimonios, Cristo al centro de todo lo que hacemos. Sí, sobre todo en estos tiempos que buscan férreamente descristianizarnos. Sí, que ahora se está tomando mucho ese relativismo de sacar a Dios de sus vidas, inclusive de escuelas y de sitios públicos,
¿verdad? Y se están volviendo egocéntricos y no se están volviendo cristocéntricos, ¿no? Que tenemos que tener como eje en nuestras vidas a Cristo, ¿no? Cristo, Cristo, claro. Pero pues yo creo que a mí me preguntan a veces, oiga padre, pero es que todo esto ya está cambiando, ¿no? Ya son tiempos distintos y hay jóvenes que te dicen, pues la iglesia se quedó muy atrás en muchos aspectos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Qué bueno que la humanidad ha avanzado en muchos aspectos, ¿no? Tecnología, por ejemplo, ciencia, que al fin y al cabo pues son parte de la vida del hombre de hoy, ¿no? Pero yo les digo, ¿eso ha cambiado? Sí, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El corazón sigue siendo el mismo, el corazón del hombre, el corazón que anhela la plenitud, el corazón que anhela la felicidad, el corazón que anhela la santidad. Entonces es algo que no cambia, no muta, ¿no? Y tomando otra reflexión aquí de San Charbel, con lo que usted acaba de mencionar, el corazón no cambia, y cómo puede uno lograr la felicidad. Yo creo que San Charbel encontró la felicidad a través de la Eucaristía. Sí. Ahí encontró la vida, ahí encontró la esencia de la fortaleza del ser humano, en donde nos alimentamos a través de la Eucaristía, ¿no? Nos alimentamos y adoramos, ¿no? Sí. Pero también tenía otro gran amor, que no se lo he dicho, Sí. que es el amor a María. Bueno. San Charbel tenía un corazón totalmente mariano, ¿no? Sí. Ya desde pequeño, cuando lo mandaban a cuidar a los becerros, él se metía a una cueva. En Líbano, en el oriente, por lo general se da mucho esto de las cuevas, ¿no? Como si vamos aquí a Chihuahua, donde los rarámuris viven, pues son formaciones, ¿no? Que se hacen como cuevas. Entonces él se metía a una cueva y ahí puso su altar a María. Entonces imagínate a un niño de 10, 11, 12 años que llevaba incienso. Yo creo que como su padrastro era sacerdote, algo que hay que recalcar, que en el rito maronita, al menos en el Líbano, los sacerdotes de una diócesis se pueden casar. Entonces el padrastro de San Charbel, porque bueno, queda huérfano muy pequeño de papá, la mamá se vuelve a casar y se casa con un sacerdote. Entonces él llevaba su incienso a María y iba a rezar su rosario a la cuevita. De hecho la cuevita todavía existe. De hecho cuando uno va al Líbano es paso obligatorio ir a la cuevita donde él rezaba a la Virgen. Pero pues María lo acompaña en todo. Y yo creo que eso es lo que nos falta también, tener un corazón mariano. Es muy importante. Sí. Un corazón mariano. Yo le digo, hace rato en la homilía que hice, le decía, digo, si yo aquí le pregunto a una mamá ¿qué no daría por su hijo? Pues casi en su totalidad te dicen todo. Y yo todavía les pregunto, pues, incluso hasta la vida, y muy, muy seguras de sí, dicen sí. Entonces imaginemos que no hará nuestra madre en el cielo por nosotros, ¿no? Sí, toda una... Nos cuida, nos protege, intercede y nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios, así es. No, y la fuerza que tuvo ella, y yo siempre lo he manifestado, en el sentido de que ella, como es obediente a Dios, da el sí a la historia de salvación a través de ella, y ella, sin miedo a lo que en esa sociedad, ¿verdad?, le iba a suceder, ella dijo sí. Oye, el sí, y obedezco, ¿no? Obediente, ¿no? Sí. Y dio todo por nosotros, ¿no? El sí de María repercute en todo para nosotros. Y tan el silencio y tan la asociación de San Charbel con María y ser tan mariano, que María también guardó mucho silencio, ¿no? Sí. Porque yo me puedo imaginar, yo en la actualidad, ver que a mi hijo lo llevan al crucifijo, pues yo grito, salto y hago lo que tenga que hacer, ¿verdad? Sin embargo, María siempre en silencio, ¿no? Hablar de la vida de María, pues obviamente podríamos pasarnos horas, días y años de su vida, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el pasaje de estar frente a la cruz, ¿no? Seguramente desde que Simeón le dijo, este niño será signo de contradicción para muchas cosas, para muchos, yo digo, ya seguramente no durmió tranquila, desde esa noche hasta el último día de la vida de Cristo, ¿no? O hablando del hombre, ¿no?
Y digo, después esa escena de frente a la cruz, María de frente al dolor, ¿no? Sí, seguramente destrozada, ¿no? Como una madre de familia que ama a su hijo, pero por otra parte confiando, orando y saber que se iban a cumplir las profecías, ¿no? Sí. Del Mesías. Sí. Entonces, sí, no, María es una cátedra, debe ser una cátedra para todos nosotros. O sea, ella siempre creyó desde el principio al fin, ¿no? El alfa y omega, ¿no? Sí. Principio y el final de todo esto. Pues es muy interesante, padre. Y por aquí estamos viendo que trae usted unas reliquias de San Charbel. ¿Sí? No sé si nos podría dar alguna explicación claro. conforme a estas reliquias, qué es lo que... Claro, mire, nuestro obispo, después de la aprobación del proyecto con los obispos de México, pues tenía que nombrar un custodio para llevar las reliquias. Me nombró a mí, me tocó esa gran bendición de ser el custodio de las reliquias. Entonces ya ahorita tengo en mi poder las reliquias de primer grado de San Charbel, que son un hueso del cuerpo del santo, que van a ser pues veneradas en toda la república, a donde vayamos. Entonces aquí traigo ya las 2 reliquias de primer grado que van a ser veneradas en el país. Y traigo, hace rato visité a las hermanas adoratrices y concepcionistas de aquí de Córdoba. Me preguntaban, ¿pero por qué un cedro, padre? Porque está la forma del cedro. Entonces les decía, pues mire, cuando uno va a la Biblia y lee los salmos, muchas veces nos habla de los cedros de Dios, pues se refería a los cedros que están en el Líbano, que son considerados los cedros de Dios, ¿no? Y por ejemplo decía, cuando habla la escritura de Tiro y Sidón, pues son 2 ciudades que están en lo que actualmente es el Líbano. Entonces, el encuentro con la Sirofenicia, ¿no? También es una mujer de esa zona, ¿no? Entonces tiene mucho que ver el Líbano con la Biblia también. En los salmos, ¿no? Exactamente, en los salmos, ¿no? Cuando se habla de los cedros, entonces pues es el signo más representativo de los libaneses, ¿no? El cedro, y para los maronitas mucho más. Entonces por lo general las reliquias de los santos, específicamente la de San Charbel, pues por lo general siempre la ponen en un cedro, ¿no? Más que utilizarlo como, por ejemplo, en la bandera del Líbano, tiene el cedro al frente, pues es más en un aspecto espiritual, hablando de los cedros de Dios, que pues incluso el arca de la alianza estaba hecha de cedro, ¿no? Entonces es también algo muy representativo y muy importante para los maronitas. Así es. Y entonces traemos ya las 2 reliquias de primer grado. Y bueno, en realidad pues va a estar el portarreliquias, va a ser una mini copia de la tumba de San Charbel, hecha en madera y cristal, donde a través de un cedro pues se van a poner las 2 reliquias de primer grado, y de otro lado va a estar una estola que utilizó el santo en vida para confesar a los fieles que llegaban a visitarlo, y un cinturón que utilizan los monjes. Entonces esas son las reliquias que van a estar peregrinando por nuestro país. Sí. ¿Esta inicia qué fecha nos comentó? Estamos esperando, Dios mediante, que iniciemos a partir de febrero del próximo año. Sí. ¿Y la viste aquí en la diócesis de Córdoba? Pues depende de Monseñor Eduardo. Que las quiera recibir, ojalá y Dios mediante sí, ya que pues aquí en Córdoba hay y la región hay muchas familias maronitas que a veces no lo saben, pero a veces es bueno también recordarles sus raíces, ¿no? Sí, claro, sí. Y también mucha gente que es devota de San Charbel. Sí, bastante. Bastante gente. Sí. Uno va a las iglesias y ve la imagen llena de listones. Eso es lo que yo iba a preguntar. Iba a hacer una pregunta si no sea de piedad popular o realmente algo cristiano, ¿verdad? En el sentido de esos claro. Listones, ¿no? Cuando se ponen, ¿a qué hora se ponen? ¿Se ponen antes de la intercesión del milagro o después de? Pues es una pregunta muy importante y qué bueno que me la hace, porque ya saben que el mexicano se pinta solo para hacer sus propias tradiciones. Entonces, en cualquier parte del mundo, excepto México, en cualquier parte del mundo no se le ponen listones a San Charbel, solamente en México.
y nace en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Catedral Maronita. Ahí está la versión de que una señora que se le había hecho ya, San Charbel le había hecho el favor de interceder ante Dios, pues en el centro histórico donde está la catedral, pues estaban todas las boneterías y telerías de muchas familias libanesas. Sí. Entonces, pues ella, al no encontrar cómo darle gracias al santo por lo que había hecho, bastaba la oración. Pues fue por un listón, compró un listón y se lo fue a poner, un listón blanco. Entonces, poco a poco, pues vieron el listón y se empezó a hacer famoso el ponerle un listón a San Charbel. Actualmente, pues se podrían hablar de distintos colores. De hecho, con la peregrinación lo que se busca es purificar esta devoción a través de los listones, porque hay gente también que lo utiliza como algo de suertes, como algo de esoterismo. Sí, que le ponen el amarillo, que le ponen el rojo. Exactamente. Entonces, aquí la cuestión es purificar. Yo siempre le he dicho a los devotos de San Charbel, Dios no cumple caprichos, y los santos menos. Sí. Entonces, es importante ya desde ahora y en este espacio decir, pues los listones que se utilizan para ponerle al santo es para ponerle una intención especial, por la salvación de alguien, por la salud de alguien que está pasando una enfermedad. Pues, por ejemplo, hay gente que pone necesito trabajo, pues bueno, es una necesidad, ¿no? Para tener una vida digna, para llevar el pan a la mesa de la casa, ¿no? Trabajo digno y estable. Exactamente. Y les pone el listón blanco para darle gracias cuando ya les ha concedido un favor. Entonces, aquí la idea es recordarle al público, a la gente, a los feligreses, a los devotos, que los listones sirven para pedirle una intención que ayude para el bien del alma, o para el bien de una vida más digna, ¿no? Sí. Pero no para hacer mal a alguien, ¿no? Sí, no, claro. Tristemente, digo, lo voy a comentar, en la parroquia donde estoy, de repente me acerqué a los listones y viendo, pues puso alguien, ¿no? Por ejemplo, que fulanito de tal pierde el trabajo, ¿no? Fulanito de tal le vaya mal. Entonces digo, al siguiente día que tuve misa de San Charbel, les dije, pues los santos no cumplen eso. Sí. Los santos no cumplen caprichos, ¿no? Y no los utilicemos de amuletos. Exacto. o de cuestiones sobrenaturales, ¿no? O de necesito más dinero, ¿no? Entonces digo, los santos no cumplen caprichos y Dios menos, siempre cumple para el bien de nuestras almas. Entonces esa es la realidad de los listones. Así es. Mi querido presbítero Jonathan, pues se nos terminó el tiempo. Estas pláticas y estos temas son tan amplios que nos podemos quedar toda la noche, inclusive varios programas más, ¿verdad? Sí. Para poder ampliar más la visión a nuestros hermanos, ¿verdad? Claro, de claro. Lo que es San Charbel, lo que es la Iglesia Católica Maronita. Pues aquí están abiertas las puertas de Radio Muchas Corber. Gracias. Están abiertos los micrófonos para un segundo programa que usted quiera exponer algún tema o algún detalle. Claro que y sí. Ahora que en febrero regrese por acá y si pasan por aquí las reliquias, pues... Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos para servirle y están los micrófonos y estas benditas redes sociales para sí. poder transmitir a nuestros hermanos esa transmisión de fe, ¿verdad? Que suene la hora, ¿no? De las redes sociales. Así es, ¿no? Y principalmente por un santo tan llegado a Dios y tan ¿cómo le podemos decir? Tan santo, en el que podemos confiar en él, ¿no? Claro. Digo, todos los santos por eso están allí, ¿no? En los altares. Pero bueno, hablando de San Charbel, pues sí, es muy buscado, muy conocido por su intercesión, ¿no? Y bueno, pues por los favores que ha hecho a tanta gente sí. en el mundo. Y yo creo que eso es muy, muy bonito, ¿no? Muy importante de recalcarlo. Y bueno, pues hay que pedir su intercesión por nosotros, por nuestras familias, por los hijos, por los nietos, por nuestra sociedad y pues por todo lo que sirva para el bien de las almas, ¿no? Sí, así es. Pues padre, no sé si usted nos quiera por ahí hacer el Padre Nuestro en arameo y darnos la bendición para que lo puedan. Pues mire, el Padre Nuestro en arameo ahorita no lo vengo manejando, por ahí. Correcto. Pero
podamos hacer una oración con las reliquias y darles la bendición a ustedes, a los que nos están viendo, pues la bendición con las reliquias. ¿Sale? Sí, cómo no. De hecho, aquí traigo el aceite para que ahorita se los ponga. Y la oración que hacemos de San Charbel, estamos pidiendo una intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Charbel. Oh San Charbel, fiel amigo de Dios, que pasaste tu vida en el silencio, fidelidad y alegría profunda en unión al Verbo encarnado, haciendo de ti una oblación total al Padre para la salvación de tu alma y la redención del mundo. Te pedimos intercedas por nosotros ante la Santísima Trinidad, para que nos extienda su mano y nos conceda la gracia que le imploramos por tu mediación, para que juntos al Dios que es bueno y misericordioso, le alabemos y le demos gracias ahora y por siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de San Charbel, el Señor se digna bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le agradezco mucho presbítero Jonathan. Gracias a ustedes. Darnos esta entrevista. Y hermanos, pues nos estamos viendo la próxima semana por este mismo horario de las 6 de la tarde aquí en su programa Conociendo tu Camino, a través de lo que es Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Hasta el próximo viernes. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativos 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 47 00 42 42 68 39. El pulmón de Córdoba te necesita. Parque Ecológico de Pasocoyol. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11, en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202, o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236.
No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil, somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos, zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol.